¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un abrazo, un buen abrazo, parece que lo cura todo. Atrás quedan los reproches, las descalificaciones y los tiras y afloja. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han puesto tierra de por medio a una situación de bloqueo político que llevó a unas segundas elecciones generales este año. Y lo han hecho además de forma express, en menos de 48 horas de los comicios del pasado domingo. No sabemos qué ha cambiado para que hoy sí hayan sido capaces de acordar algo que en abril eran incapaces. Sea como sea, no está todo dicho. Ahora toca ganarse el apoyo de un Congreso donde a la izquierda y a la derecha se suma el peso de los partidos independentistas. ¿Habrá más abrazos? Comenzamos. Bueno, pues comenzamos esta noche de Navarra en abierto de hoy. Saludamos primero a la mesa que nos acompaña, Jorge Esparza, Navarra Suma. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Jorge Aguirre, Partido Socialista de Navarra. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Ricardo. Los Jorges que nos acompañan una vez más en esta mesa de debate. Mayorga Ramírez, EH Bildu, Gabón, buenas noches. Gabón, muy buenas noches. Y Miquel Buil, de Podemos, Aldugu. Gabón, buenas noches, Miquel. Buenas noches. Bienvenidos a los cuatro. Antes de comenzar, una imagen, un sonido que vale más que 1000 palabras. Vamos a hacer, bueno, por tanto, este refrán antes de comenzar. Vean y escuchen, sobre todo, escuchar la reacción de quienes asistían ayer a la comparecencia de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias en el Congreso para anunciar ese acuerdo. Era el momento del abrazo. Vean y escuchen. La imagen y el sonido, sin duda, de la semana y de los últimos tiempos, que antes de comenzar me gustaría que lo valoraran quienes nos acompañan. ¿Qué te ha parecido, Jorge? La verdad es que tengo que reconocer que no lo había visto, sí que hoy he podido ver en los periódicos y en las webs digitales y demás la imagen del abrazo, sí, pero no había tenido la fortuna de escucharlo. Bueno, pues yo creo que es un poco esclarecedor, ¿no? A veces los periodistas se nos escapa esa cuestión. Me ha recordado un poco el momento en el que en el Parlamento de Navarra en ocasiones, bueno, pues en estas sesiones de control en los que los propios grupos que sustentan al gobierno le preguntan a sus consejeros, también suena a veces como ese sonido de ¿no? Como de cariño que se tienen entre unos y otros. Cariño, efectivamente. Revelador, ¿no? Sin duda, Jorge. Hombre, más allá del anecdótico del abrazo y de la imagen que hoy veíamos en las portadas de los periódicos y que pasarán, pues, en cierto modo a la posteridad por la representatividad que tiene, nosotros nos quedamos con lo que representaba el abrazo, con el preacuerdo que se firmó ayer y que para nosotros nos deja satisfechos porque da pie a conformar un gobierno progresista, plural y de convivencia, ¿no?, para este país. Compañero de abrazo, Miquel Buil. Bueno, la política también va de eso, ¿no?, de afectos y de desafectos, y bueno, en este caso yo creo que no solo los periodistas, gran parte de la población del país respiró tranquila al ver que hay mimbres para hacer un gobierno progresista, que entienda el país de una forma plurinacional y que pueda permitirnos ya avanzar y salir del bloqueo. Muy bien. Estaremos en el detalle. Mayorga, ¿significativo o no ese sonido que escuchamos más allá de la imagen? Sí, hombre, quizá por lo entrañable, ¿no?, que puede transmitir, pero yo creo que también en gran parte por la tomadura de pelo con la que se puede interpretar. Es decir, después de 6 meses en los que era imposible, al parecer, un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos, en el que una posible presencia de determinados miembros de uno de los partidos podía quitar el sueño al que fuera a ser presidente del gobierno de Navarra, del gobierno de España. Sí. Se ha justificado en base a ese desacuerdo, pues, unas nuevas elecciones con todo lo que ello implica y ha implicado económicamente, políticamente, a nivel de inestabilidad, pues que finalmente en 48 horas con un café pues se resuelva de una manera pues tan teatralizada, pues entendemos que mucha gente puede pensar que
se nos ha estado tomando el pelo. Bueno, vamos a entrar en el fondo de esta cuestión. Antes vamos a ver un poquito con más detalle lo que ocurrió ayer. Ese campanazo, el más sonado quizá de los últimos tiempos en política, ni 48 horas, como apuntábamos en la mesa, habían pasado de unas elecciones a las que se acudió ante un más que evidente bloqueo político y Sánchez e Iglesias se daban ese abrazo para formar gobierno. De esta mi frase empeño es que esta vez sí o sí vamos a conseguir un gobierno progresista. a esta firma no han pasado ni 48 horas. Lo que fue imposible tras las elecciones de abril se ha materializado en apenas 2 días en el Congreso. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Este nuevo gobierno va a ser un gobierno rotundamente progresista. Las rencillas quedan atrás con esta rúbrica que busca un gobierno progresista y leal. Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante. El proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses. Los detalles del acuerdo se irán haciendo públicos en los próximos días, pero el documento refleja 10 puntos en los que ambas formaciones coinciden, como consolidar el crecimiento y la creación de empleo, luchar contra la corrupción, luchar contra el cambio climático, un compendio de políticas feministas, revertir la despoblación o garantizar la convivencia en Cataluña. Es un acuerdo para 4 años, es un acuerdo de legislatura. Y que el nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad, en la solidaridad gubernamental y en la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para el desempeño de las distintas responsabilidades de gobierno. Ambas formaciones suman 155 escaños, a 21 de la mayoría del Congreso, por lo que aún se hace necesario trabajar para lograr más apoyos. El Partido Socialista lógicamente abrirá una ronda con el resto de grupos parlamentarios para propiciar y construir esa mayoría parlamentaria. En el preacuerdo no se habla de reparto de ministerios, aunque todo apunta a que la vicepresidencia del gobierno descansará en Pablo Iglesias, por lo que este abrazo pretende acabar con meses de bloqueo. Bueno, pues ese es el abrazo, ese es el acuerdo al que el gobierno de Navarra ve más cosas positivas que otras. Lo decía esta mañana su portavoz, Javier Reméndez. Bueno, por tanto, celebrar que ya puede haber un escenario de estabilidad, ¿no?, a nivel del Estado. Pues lógicamente el gobierno de Navarra valora más en positivo que exista también un gobierno que primero entienda y comprenda a Navarra, entienda y comprenda lo que es su autogobierno, que por otras formaciones políticas se ha ido cuestionando durante esta última campaña electoral, y también, lógicamente, que esté alineado en los términos de programa social y económico, en términos progresistas, pues también. Bueno, pues un anuncio que ese acuerdo de ayer que pillaba de alguna manera a más de una con el pie cambiado. Reacciones en Navarra son estas. Mensaje de Navarra suma a Pedro Sánchez. Javier Esparza le pide que negocie con los constitucionalistas. Que está a tiempo que rectifique la estabilidad de este país. Los presupuestos en el futuro van a estar en manos de los partidos que quieren que España desaparezca, que España se rompa. Desde el PSN aseguran que es una muy buena noticia para España y para Navarra. Los dos gobiernos liderados por el Partido Socialista, pues es beneficioso para nuestra tierra. Un gobierno de España que entiende la pluralidad de Navarra, que entiende la singularidad de Navarra. EH Bildu ha puesto condiciones y le dice a Sánchez que si quiere su apoyo debe dar respuestas claras a sus demandas. Lo dijimos en abril, en mayo y en junio. Luego las cosas van a ser más difíciles. ¿Por qué? Porque va a haber una sentencia y la sentencia se ha producido. Podemos Navarra se alegra del preacuerdo alcanzado, pero se sorprende de la rapidez con la que se ha logrado. Creemos que había un intento de revivir el bipartidismo por parte de las fuerzas mayoritarias en España y eso no ha salido. Acuerdo positivo también para Geroabay, pero subrayan que llega 6 meses tarde. Que suponga un primer paso, cuando menos, en la estabilidad institucional, creo que es siempre positivo. Llega tarde, llega 6 meses tarde y unas elecciones tarde. Un acuerdo que ahora necesita el apoyo de otras fuerzas para que sea una realidad. Bueno, pues estos son los acontecimientos que hemos tenido en apenas las últimas 24 horas, 48, poco más, después de esas elecciones del pasado domingo. Elecciones generales, segundas en lo que vamos de año. ¿Un abrazo lo cura todo entonces o no?
No sé si lo cura todo, pero sí que pone las cosas en su sitio, entre dos fuerzas que están destinadas a entenderse y a cogobernar. Nosotros, lo decía, es una reflexión muy personal la que me habéis cogido en los titulares. Yo creo que estas elecciones han sido muy importantes porque todavía las instituciones españolas no se hacían cargo de que el bipartidismo ya no existe, que ha caído por su propio peso y que la gente vota plural, vota diferente y que es necesario compartir responsabilidades para tener estabilidad. Esas han sido estas elecciones y el resultado, aunque haya habido un auge de la ultraderecha, da un panorama político obligado a dialogar, obligado a ser transparente, a presentar cuáles son sus acuerdos a la ciudadanía. Miren, señores, esto es lo que vamos a hacer, y obligado también a tener participación y corresponsabilidad en el mismo, lo cual nos sitúa en el primer gobierno de coalición que tiene este país desde que tenemos democracia, y también en lo que me parece muy importante, y es que ya no hay un bipartidismo con dos partidos gigantes que se hacen favores los unos a los otros y que de alguna manera no llevan a conseguir los objetivos sociales y políticos que plantea la propia sociedad como necesidades. Estamos en una sociedad del siglo XXI y el diálogo, y como ejemplo vale Navarra, tiene que presidir toda la acción política, el diálogo y la transparencia. Fíjate, que estaba pensando ahora en la campaña electoral, una de las cuestiones que había estado echando continuamente sobre la mesa la candidata de Unidas Podemos, Ione Belarra, al Congreso de los Diputados, pedía claramente, decía, vamos a pedir a María Chivite, presidenta de Navarra, que llame a Pedro Sánchez para que exporte la fórmula a la que se llegó aquí en Navarra al Congreso, a Madrid, a Moncloa. No sé si le ha hecho caso o no. Bueno, hombre, pues la verdad es que no sé si se ha producido esa llamada, no lo sé. Pero sí que más allá de este tema, ¿no? Yo creo que después de las elecciones que se produjeron el domingo, por tercera vez consecutiva a lo largo de este año, el Partido Socialista vuelve a ganar unas elecciones a nivel nacional, y por lo tanto, con los resultados que teníamos encima de la mesa, yo creo que no había otra alternativa de gobierno que un gobierno que pasase por la presidencia de Pedro Sánchez. Y como dijo el propio Pedro el pasado domingo, después de ver los resultados, iba a ser un gobierno meramente progresista, y por lo tanto yo creo que no había muchas más alternativas que este acuerdo al que se ha llegado. Y con respecto a la comparación con Navarra, que tanto Miquel como Ricardo, como tú planteabas ahora con la llamada, si coges los 10 puntos del acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos a nivel nacional, con los 10 criterios que marcan el acuerdo programático de Navarra, pues hay muchas semejanzas. Y por lo tanto, tampoco es descartable entender que ese acuerdo podía llegar, ¿no? En cuanto a la celeridad, pues bueno, yo creo que habrá habido cuestiones que se habrán podido limar en estas 48 horas. Entiendo que habrán sido 48 horas de muchísimo trabajo, de muchísima dedicación, y que habrán dado con este acuerdo que, como se ha dicho, pues se irá desgranando poco a poco, porque de momento tenemos el preacuerdo con esas 10 claves que van a marcar el trabajo que se hará ahora, ¿no? Y yo creo que para eso, nosotros vemos con satisfacción que este gobierno de España, progresista y de plural, y que trabaje por la convivencia, pues va a ser beneficioso para el Gobierno de Navarra y para la Comunidad Foral de Navarra, también porque va a respetar nuestra pluralidad y porque va a trabajar también en fomentar nuestro autogobierno. Bueno, vamos a tener tiempo sin duda de abundar en todas estas cuestiones. Hay muchas preguntas, la verdad. Si va a haber estabilidad, si podemos estar tranquilos, si no va a haber unas terceras elecciones, porque claro, una cosa es el acuerdo, este preacuerdo, otra es armarlo, someterlo a las bases, después llega la investidura, en fin. La pregunta, ¿por qué no antes? ¿Por qué hemos tenido que llegar a este punto y no antes? Esa es un poco la gran pregunta que trasciende después de lo visto ayer, ¿no? Bueno, yo creo que es una auténtica tomadura de pelo. Es decir, no el acuerdo en sí, sino las formas como se han producido. Nadie entiende que después de 7 meses en los que ha estado el país paralizado porque estas dos formaciones no eran capaces de llegar a un acuerdo, en tan solo 36 horas, eso sí, después de unas elecciones que nos han costado 140 millones de euros, después de que tanto Unidas Podemos como el Partido Socialista hayan perdido de manera conjunta 1,5 millones de votos el pasado domingo en las elecciones, ¿cómo se ha sido capaz de llegar a un acuerdo tan rápido y sobre todo para ir en contra de declaraciones que hasta hace 4 días el propio candidato y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decía? Es decir, yo creo que en parte
el hastío de la ciudadanía con la clase política viene motivado por cuestiones de esta naturaleza. Es decir, porque uno puede cambiar de planteamientos en medio de una negociación y la gente tiene que entender que tienes que ceder una parte y dejarte pelos en la gatera, pues llegar a un consenso. Pero cuando se han dicho cosas tan de carácter personal como las que ha dicho el presidente, es decir, recordemos solamente 3 ejemplos. Uno, dijo que él nunca pactaría con el comunismo, en clara referencia a Podemos, porque eso nos llevaba a las cartillas de racionamiento. Dijo que él no dormiría tranquilo con miembros de Podemos en el gobierno. Es decir, ¿a qué punto hemos llegado en el que la palabra de un político no va a tener ningún valor? Cuando Pedro Sánchez hace un discurso de investidura, yo lo recuerdo porque estaba en la playa y me acuerdo perfectamente de la imagen en la que él expuso de una manera como muy pensando en sus valores que él no iba a ser presidente a cualquier precio y que él no podía tener un vicepresidente que hablara de presos políticos. Vemos cómo 36 horas después y después de perder 1,5 millones de votos, el presidente acepta sin ningún problema miembros de Podemos en su Consejo de Gobierno, acepta la vicepresidencia de un dirigente político que habla de presos políticos y eso es lo que la gente no entiende. No puede ser que una persona que decía que no estaba dispuesta a ser presidente a cualquier precio, 36 horas después eche para atrás y diga que sí. Lo decía el propio Eduardo Madina cuando decía que en política no existe ya el principio de contradicción. Nos estamos acostumbrando a que se diga una cosa y la contraria no en 4, 5, 6 años, en cuestión de 2 meses, de una semana o 10 días. Hemos comprado el argumento ese de que, claro, es que como Pedro Sánchez candidato es una persona distinta a Pedro Sánchez presidente, es que en parte nos están tomando el pelo a la ciudadanía. Y yo creo que por esa parte viene motivada el hastío generalizado de la gente con la política, con actuaciones como las que el señor Sánchez y el señor Iglesias han protagonizado estos meses. Sí, puedo coincidir en que hay cierta disrupción o hay cierta modificación de lo que viene a ser la lógica de la sucesión de hechos en política. Es decir, lo que antes de ayer era imposible y además pues parecía que era pernicioso, que en tan poco tiempo se haya podido resolver y se diga lo que hemos podido escuchar que se dice del gobierno y de las confianzas, pues llama la atención y no hace sino proyectar cierta incertidumbre en cuanto al futuro de este gobierno, en 2 aspectos. Uno primero, la duración. Es decir, si va a ser un gobierno que va a aportar estabilidad y va a ser sostenido en el tiempo. ¿Por qué? Porque no deja de ser un gobierno en minoría. Pero en segundo lugar, en cuanto a los contenidos. Es decir, hemos escuchado al señor Sánchez hablar de modificar el Código Penal para castigar el que la ciudadanía vote sin permiso de la autoridad. Hemos escuchado también al Partido Socialista acomplejarse ante la efusividad de la derecha asumiendo parte de los postulados. Vemos en el punto 9 de esos 10 puntos cómo al parecer todos los problemas de Cataluña e incluso los de Navarra en relación con el Estado es un problema de convivencia y no de articulación del Estado. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos, ¿este va a ser un gobierno que va a romper con la herencia del franquismo y va a democratizar el Estado o va a ser un gobierno que lo que va a hacer es aplicar cierta pátina o cierto barniz progresista para consolidar lo que son las estructuras del franquismo y por lo tanto que nada cambie y que quede todo atado y bien atado? Y esa incertidumbre la iremos viendo nosotros como Euskal Herria Bildu. Estamos compartiendo reflexiones con los partidos con los cuales hemos firmado un acuerdo estratégico, partidos catalanes, gallegos, y estamos analizando la situación, pero desde luego esa clave va a ser fundamental para que se defina cuál es la posición de Euskal Herria Bildu. Presos y soberanismo, apuntaba esta mañana Arnaldo Otegi precisamente. Pues efectivamente, en estos momentos hay personas presas por poner urnas y eso es inadmisible. Y cuando hablamos de soberanismo hablamos que creemos que la ciudadanía navarra tiene absoluto derecho a decidir sobre su futuro y que el Estado debe respetar el grado de relación que nosotros deseemos para con el Estado. Y eso es un problema no de convivencia, es un problema político que requiere soluciones políticas. ¿Navarra estará en la mesa entonces? Pues en Navarra, afortunadamente, en esta ocasión va a tener una voz propia que va a defender Navarra y que se llama Bel Pozueta, y tenemos que mostrar nuestra satisfacción y nuestro agradecimiento a los miles y miles de votantes que lo han hecho posible. Fíjese, con lo importante que es el acuerdo que se firmó ayer, el preacuerdo que se firmó ayer, no deja de ser tan real otra circunstancia, y es que ese acuerdo en sí no significa nada porque no articula una mayoría parlamentaria que pueda llevar a cabo un gobierno. Entonces, pues en la línea de lo que comentaba el señor Ramírez, este acuerdo al final
que haya conformación de gobierno o no, pues depende de dos personas básicamente, de una que hoy está en la cárcel y de otra que ha estado en la cárcel. Es decir, este gobierno, Pedro Sánchez, se encaminó a estas elecciones con dos criterios con los que dijo que él no había formado gobierno porque no quería dos cosas, un gobierno en minoría y un gobierno decidido por los nacionalistas. Él ayer firmó un acuerdo en el que no va a tener ninguna de esas dos cuestiones en su futuro gobierno. Ni va a ser un gobierno en mayoría, ni va a ser un gobierno en el que los nacionalistas no pinten nada, porque como hemos escuchado al señor Otegi, si los presos no salen a la calle, no va a haber gobierno. Y si no hay derecho a autodeterminación, no va a haber gobierno. Entonces, bueno, yo entiendo que hay que celebrar el preacuerdo, pues en cuanto a lo que de show tiene. Hablábamos de esos 10 puntos, decía el señor Aguirre, pero es que ese acuerdo, que yo me he tomado la licencia de contar las palabras, contiene 616 palabras. Y yo le digo que Navarra Suma comparte 615 palabras. Es decir, claro, es que este acuerdo, si a mí me lo ponen ayer, también lo firmo, este acuerdo. Pero claro, pero es que esto no es un programa esto no es un programa de gobierno. Lo que hay que hacer es plasmar, porque claro, decía el señor Bull que ha sido un acuerdo transparente, sí, pero es que esto no es un acuerdo de gobierno, esto es una carta a los Reyes Magos que nosotros también estaríamos dispuestos a compartir, pero que la ciudadanía lo que necesita son compromisos reales y aterrizar esas cuestiones que se dicen ahí para que podamos evaluar si los políticos cumplen o no cumplen con lo que dicen. Mire, Jorge, yo digo una cosa, están ustedes muy bien sentados a la izquierda del moderador, sorprende que cuando... Pero no por nada, ¿eh? No, lo digo porque, ahora lo entenderá, cuando Bildu y Navarra Suma, los dos extremos que hay, por ejemplo, en el Parlamento, en el arco parlamentario navarro, critican este acuerdo, a veces que el acuerdo sea bueno y para los que sea malo sea para ellos. Y esta mañana, escuchando la radio, escuchando Cadena SER, escuchaba a Ángeles Barceló haciendo el análisis de este acuerdo y voy a leer 4 frases que decía ¿quiénes están decepcionados con este acuerdo? Y Ángeles Barceló decía, los del cuanto peor, mejor. Ya sabemos que el Partido Popular, decía el señor Montoro, perdón, que se caiga España, que ya lo levantaremos nosotros, y ahí está recogido el audio, los independentistas, y Vox, para los que España ya es bolivariana con este acuerdo, porque ellos la prefieren franquista. Y qué casualidad que el señor Esparza ha dicho que el cartillas de racionamiento, comunismo... No, eso lo dijo el señor Sánchez, Eso son palabras del señor Sánchez. Esto que estamos diciendo aquí, que son los que están decepcionados con este acuerdo, son los que están hoy en este debate unidos, no sé si por algún pacto secreto o no. Yo por corregir un momentito, le dejo el argumento y esas palabras las ponía en boca son palabras del propio candidato de Pedro Sánchez, son palabras de él, que dijo hace 4 años que él nunca pactaría con los comunistas que nos llevaban ahí. Estoy de acuerdo, Jorge, pero que te quiero decir que hoy vemos cómo hay algunos partidos que ustedes se han hecho fotos con ellos muy amigablemente, pues prefieren una España franquista antes que este tipo de acuerdos. Y por terminar con 2 cosas. Dice el señor Mayorga que hay personas presas por poner urnas. Falso. Hay personas presas por incumplir la ley. Por poner urnas. Por incumplir la ley. Porque no podían hacer, claro, y el que comete un delito porque ha hecho no sé qué. No, porque ha incumplido la ley, porque eso está catalogado de delito. Y los jueces así han determinado que tienen que estar en la cárcel por vergüenza política y democrática que usted asuma que haya gente encarcelada por eso. Y en cuanto a la voz propia, hombre, por lo menos desde el Partido Socialista, nuestro diputado y nuestro senador van a llevar la voz de todos los navarros y de todas las navarras al Congreso de los Diputados y al Senado, como lo hace, entiendo que cualquiera de los 5 parlamentarios, de los 5 diputados y de los 4 senadores que salieron elegidos el pasado domingo. Por lo tanto, no se arroguen la única voz de todos los navarros en el Congreso, porque todos vamos a poder defender nuestras posiciones en el Congreso de los Diputados. No, yo por rebatir también lo que se estaba diciendo aquí, dicen que estas votaciones han sido una tomadura de pelo. Yo es que no estoy convencido de que eran necesarias para lo que vengo diciendo. Es necesario un gobierno de coalición. En este sentido. Devuelvo el argumento. Sí. Usted entiende la pregunta que trasladaba a esta parte de la mesa, pero que no he trasladado a esta otra. ¿Cómo explican el hecho de que 6 meses y medio después haya habido un acuerdo que hasta entonces era imposible? Y en campaña electoral, a la vista de lo que hemos podido escuchar, también indicaba algo parecido. Lo primero, porque gran parte del trabajo ya estaba hecha. La posibilidad de tener un gobierno de coalición ya había sido explorada, pero la apuesta política fue otra. La apuesta política que en estos momentos es nuestro socio, el Partido Socialista, fue la de tener
mayor respaldo por parte de la población para tener un gobierno en solitario. Esa fue una apuesta de quien podía convocarnos a unas elecciones y en esa apuesta lo que estoy todo el rato intentando decir es que se vio que no hay ese bipartidismo, que la gente vota diferente y que en este caso la opción que planteábamos nosotros de un gobierno de coalición progresista era la viable y el trabajo ya estaba hecho. En realidad, lo decíamos antes de las elecciones, con sentarnos en 2 días tenemos resuelto el gobierno de coalición. Y yo creo que no es baladí el haber ido a votar. Creo que era necesario, que es histórico y que resume el final de una historia, que es ese régimen del 78 que llama Euskal Herria Bildu, ese régimen del 78 que se basaba en solo 2 partidos, solo 2 voces. Ya no hay solo 2 voces y esto es bueno para la democracia. Miquel, precisamente por lo que acabas de decir tú mismo, has dicho que el acuerdo, o sea, el trabajo ya estaba hecho. Por eso precisamente digo que es una pantomima las elecciones, porque tú acabas de... Pero la apuesta era otra, de quien podía convocar elecciones, la apuesta era otra. Yo voy a contestar, por lo menos cuál es mi teoría sobre la pregunta que lanza el presentador. Es que después de estas elecciones del domingo, y lo he dicho antes, tanto el Partido Socialista como Podemos, de manera conjunta, los dos bajaron escaños y entre los dos perdieron 1,5 millones de votos. Yo creo que esta respuesta rápida es una respuesta rápida para tratar de aplacar las críticas internas que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias podían tener desde dentro de su partido. Es una manera de poner punto y final. Es una manera de poner punto y final al debate interno de si Pablo Iglesias tiene que seguir o no, si Pedro Sánchez tenía sentido que nos llevara a elecciones o no, al perder votantes. Yo creo que es la manera en la que los dos pierden, los dos se dan el abrazo. Y una cuestión, y el señor Aguirre, los que no están contentos son los nacionalistas. Solo digo una cosa. No, los independentistas. Sí, uno de ellos, los independentistas, vale. Si los independentistas no están contentos, no habrá gobierno. Ya veremos si están contentos o no están contentos, porque si sale Pedro Sánchez presidente es porque los independentistas querrán que salga. Les preguntamos. O no, que hay más partidos que pueden tener también responsabilidad y asumir la responsabilidad en algún momento. Esa responsabilidad que ustedes no asumen nunca cuando están en la oposición. ¿Con qué partidos están contando? ¿Con qué partidos están contando? Hay más partidos en el pues a ver si coinciden con lo que le parezca bien al señor Bull, porque seguramente, si usted pensando en Ciudadanos, seguramente no le parece bien al señor Bull. Un segundo que le da la palabra. Decía el señor Esparza que el independentismo, creo que en referencia a Euskal Herria Bildu, teníamos razones para estar contentos. Y es cierto, es que hace 6 meses no teníamos una persona en el Congreso de los Diputados por Navarra y en estos momentos sí que lo tenemos. Gracias a Pedro Sánchez. Nos faltó 408 votos, no, gracias a 57.000 navarros que han depositado su voto en la opción política que nosotros les planteamos. Una segunda oportunidad que fue gracias al Partido Pero Socialista. quiero decir que la ciudadanía ha hablado y si alguien tiene motivos para estar contento con el resultado, entiendo que todos coincidiremos que es Euskal Herria Bildu, porque puede ser la novedad y para nosotros lo vivimos como un triunfo, como un éxito el que hayamos superado todos los techos y todas las barreras electorales que hasta el momento teníamos. Por lo tanto, satisfacción absoluta por el resultado, Sorionak Bel. Y una cuestión le quería decir al Partido Socialista, que no cometa el error de situarnos a Navarra Suma, a la derecha, y a Euskal Herria Bildu en la misma posición ni en el mismo lugar. Entre otros motivos, porque le recuerdo que si María Chivite está al frente de la presidencia del Gobierno de Navarra es gracias a la llave y la puerta que abriese Euskal Herria Bildu. Porque nosotros cumplimos nuestra palabra. Dijimos que a la derecha y por responsabilidad no íbamos a permitir que gobernase. Y en estos momentos nosotros entendemos que lo fundamental para la ciudadanía es saber si de esos 10 puntos tan etéreos se puede extraer puntos positivos para su día a día. Por ejemplo, la reforma laboral. ¿La van ustedes a derogar o no? O le pongo otro ejemplo. El tren de alta velocidad. ¿Qué va a ocurrir en Navarra con el tren de alta velocidad? Tiempo tienen y oportunidad tienen para explicarlo. Y ahí es donde yo quería incidir. Esto no es un acuerdo de gobierno, esto es un preacuerdo que supone una plataforma que se ha construido rápidamente, porque estaba el trabajo hecho, una plataforma para poder integrar a más fuerzas progresistas, señor Esparza, fuerzas progresistas. Desde luego, Vox o el Partido Popular no tienen mucho hueco afrontando retos como el cambio climático. Es una plataforma, es una acción política para ir incluyendo a los diferentes grupos políticos en una investidura y en un trabajo de gobierno. Por lo tanto, pueden cuestionar que estos solo son 10 puntos y que son etéreos, que no está escrito lo que va a pasar con el TAP ni con la reforma laboral. Lo que está claro es que todo eso lo van a poder ver, porque en un acuerdo lo que hay es transparencia. Lo van a poder ver y lo van a poder evaluar. Y la cuestión es que empieza el trabajo desde ayer
hasta que llegue la investidura. Pero si yo, Esa es la si yo cuestión. entiendo perfectamente que este acuerdo, no tanto el acuerdo, que digo que Genera muchos una grupos plataforma, estaríamos una plataforma para incluir. dispuestos a suscribir, sino que todo se ve encaminado a qué apoyos va a seguir buscando esta plataforma que usted dice para conseguir esa mayoría absoluta. Por eso yo le he preguntado al señor Aguirre si podía decirme qué más partidos, porque obviamente todos estamos pensando en los nacionalistas y en los independentistas de este país. Yo entiendo que el señor Ramírez esté contento porque hayan sido la tercera fuerza y hayan sacado 50.000 votos. No me quiero imaginar, no me quiero ni imaginar, claro, no están acostumbrados, no me quiero imaginar cómo se sentirán si algún día, como Navarra Suma, llevan 20 años ganando elecciones y tienen en vez de una, 2 diputados. Han bajado de 100.000 ustedes. Han bajado de 100.000 votos. La verdad es que espero... ¿Hacía cuánto que no bajaban de 100.000 votos? La verdad es que espero no verlo, pero imagínese lo que se siente si en vez de uno se tiene 2 y si se llevan 20 y tantos años ganando las elecciones en lugar de ser tercera fuerza en nuestra comunidad. Y gracias a la segunda oportunidad que el Partido Socialista les ha dado, y que hay que recordar que, bueno, pues que ese escaño que va a llevar a Madrid EH Bildu es a costa de un escaño que ha perdido el Partido Socialista. De los 3 que ha perdido, uno es en Navarra y tendrá que preguntarse por qué. Bueno, yo simplemente por contestarle al señor Ramírez, María Chivite es presidenta precisamente porque el Partido Socialista cumplió con lo que dijo que iba a hacer en la campaña electoral. Y ustedes tuvieron la posibilidad de abstenerse o no ante la presidencia de María Chivite. De que fuese o no fuese, y decidimos que fuese. Sí. Pero ustedes lo que habrá que preguntarse es por qué preferían a María Chivite que a Javier Esparza. Ustedes tuvieron esa alternativa porque el Partido Socialista fue coherente con lo que dijo que iba a hacer durante toda la campaña electoral y los electores así lo decidieron. Si podemos traer el programa electoral, ya ha renunciado ya todo el Partido Socialista. El Partido Socialista dijo que a Navarra Suma no le iba a dar la presidencia. A lo único que no ha renunciado es a presidir esta comunidad. A todo lo demás ha renunciado. Y usted tendrá que preguntarse por qué los señores, los señores de H. Bildu prefieren que la presidenta sea María Chivite en lugar de Javier Esparza. Usted tendrá que pensar por qué. Porque ustedes son un partido reaccionario, porque ustedes atacan los derechos sociales, los avances sociales. Porque saben que van a sacar más con ustedes. No, porque los avances sociales que Navarra pueda desarrollar a lo largo de una legislatura, con ustedes están en claro riesgo. Pues mire, los que hay y los que teníamos. Sus socios ya le han preguntado por uno, por el tren de alta velocidad, a ver cómo lo sacan a ver. Me gustaría lo que tiene que hacer con el tren de alta velocidad. Yo es que con esto del tren, yo también he tomado buena nota de esto del tren de alta velocidad, porque evidentemente pues hay cuestiones aquí que se han echado sobre la mesa altamente interesantes. Lo digo porque sus socios también, acerca del tren de alta velocidad, alguna pega... Claro, y en Navarra también hay discrepancias. Alguna pega han puesto, evidentemente. Y el Partido Socialista sigue manteniendo su defensa y su apuesta por el tren de altas prestaciones. Hacemos una pausa, una mínima pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora mismo. Seguimos en este Navarra en abierto de hoy miércoles tratando de entender los últimos acontecimientos en la arena política, que no han sido pocos. Unas elecciones y 48 horas después lo que puede ser el germen de un futuro gobierno con ese preacuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que ahora sí tienen que someter a las bases de su partido. Luego, posteriormente, tiene que ser refrendado con una investidura y con apoyos que, a la vista de lo que estamos escuchando en esta mesa, con diferentes portavoces de grupos navarros, pues las cosas todavía están muy desilvanadas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y una de ellas pasa por ese corredor ferroviario que apuntaba el señor Mayorga Ramírez, que, bueno, pues estará encima de las negociaciones porque es un modelo que a ustedes no les gusta tal y como se ha planteado, el tren de alta velocidad. Y a sus socios, señor Aguirre, pues tampoco parece que les guste demasiado lo que es un tren de alta velocidad. Claro, ahí entramos en la semántica, ya no se habla de tren de alta velocidad, se habla de un tren de altas prestaciones, a ver si les va a gustar más. Pero no vamos a entrar en detalle sobre estas cuestiones, sobre el tipo de tren o no, pero sí que entiendo yo que eso puede ser un elemento a negociar de manera concienzuda, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, en esta negociación que se ha tenido en estas 48 horas, en estos 2 días, hemos visto el decálogo que va a sustentar ese acuerdo de gobierno y entendemos que cuando se vayan desarrollando los diferentes puntos, pues supongo que pasará como ha pasado también en la negociación del gobierno de Navarra, que es a lo que yo me puedo referir y que es lo que me ha tocado vivir y que es lo que puedo exponer aquí. Yo no estoy en Madrid ni estoy negociando y no sé
cómo lo estarán afrontando, pero el señor Buil lo puede ratificar. En el acuerdo de gobierno que tenemos en Navarra, pactamos los acuerdos, esos que fueron rápidos de llegar. Si nos hubiésemos quedado solos en los acuerdos, el acuerdo de programa pues, igual hubiese costado 48 horas. Ahora bien, hubo momentos de desencuentro y el tren de altas prestaciones era un punto de desencuentro con nuestros socios y hubo más puntos de desencuentro, pero lo importante de estas cuestiones es tener claro en lo que me pongo de acuerdo, tener claro en lo que no estoy de acuerdo y sobre todo en lo que no estoy de acuerdo cómo voy a afrontar esas discrepancias. Y aquí en Navarra pues hay un ejemplo muy claro de cómo se deben sustanciar. Nosotros, si hablamos exclusivamente del tren de las prestaciones, el Partido Socialista de Navarra lo tiene claro, apuesta por el desarrollo de esta infraestructura, de esta vía de comunicación y nosotros ahí no tenemos ninguna duda. Así que, hablando de acuerdos, me estaba viniendo ahora de estos acuerdos express a los que estamos acostumbrados en los últimos tiempos, me estaba viniendo a la cabeza el acuerdo que se formó en apenas una hora dentro del Parlamento, en la Constitución del Parlamento navarro. Ese acuerdo para nombrar presidencias y mesas. Bueno, sí, y si hablamos de acuerdos express, yo que estuve presente, se lleva la palma el acuerdo del Partido Socialista de Navarra con EH Bildu para pactar la presidencia de la Mancomunidad. Es decir, la señora Sporring se dio la vuelta y en lo que son, de verdad, de reloj, 10 segundos, cerró un acuerdo con el candidato independiente propuesto por EH Bildu para hacerle presidente. Eso sí, luego ya, semanas después, hemos visto como el presidente de la Mancomunidad le ha hecho a ella vicepresidenta. Pero bueno, yo creo que es el récord Guinness en el que se ha cerrado un acuerdo sin haber hablado antes. ¿La presencia de Maribel García Malo en la mesa del Parlamento la legislatura pasada, cuando dimitió de la mesa su compañero Óscar Arizcuren? No creo que eso se cerrara en 3 segundos. No sé, pero como el acuerdo de las ¿cómo fue el resultado de la votación? Pues la verdad es que yo no estaba en ese momento. Yo tampoco, si nos lo quiere explicar, pero creo que la abstención de Bildu tuvo mucho que ver en esa presencia. En todas las abstenciones de Bildu son apoyos. No, lo digo para que cuando las abstenciones valen en un momento y en otro no. O valen siempre o no valen nunca. En este caso no eran abstenciones, yo a lo que me estaba refiriendo a la señora Sporring era que... Señora Aguirre, la señora Sporring votó afirmativamente del candidato con el que llegó un acuerdo. ¿Votó a favor? Sí, pues porque la ha hecho vicepresidenta. No, porque hubo un acuerdo de medidas concretas para la mancomunidad. Pero en 3 segundos, señora Aguirre, se llegó. Es importante, una de las cuestiones que es importante encima de la mesa, si me permites un segundo, es algo que lo verbalizan con un lema pues bastante entendible, porque hoy en día todo el mundo tiene ciertas nociones de inglés, es el sit and talk, ¿no? Sentémonos y hablemos, y hablemos pues entre todos y todas. No, quiero decir que una de las cuestiones que es evidente, y también para dar estabilidad en Navarra, para que haya una estabilidad y para que se puedan sustanciar unos presupuestos y para que pueda salir un gobierno del Estado que tiene que hacer cosas, tiene grandes retos, democratizar el Estado es una urgencia y ahí nos tenemos que sentar y tenemos que hablar, y determinadas barreras que algunos, la derecha, habitualmente ha querido imponer para ventajistamente tener que siempre ellos la supremacía a la hora de sustanciar determinados acuerdos, pues hay que romper con eso. Tendremos que sentarnos con el Partido Socialista con naturalidad para hablar de todo, como tendrá el Partido Socialista que sentarse con Esquerra Republicana de Cataluña si quiere articular una mayoría, como tendremos que sentarnos pues aquellos que tenemos una idea democrática y progresista de lo que debe ser la sociedad. Para usted el sentarse y hablar y la democracia es con todos, menos con Navarra Suma, entiendo. Bueno, si estamos aquí, yo estoy dispuesto, pero no coincidimos. Señor Remírez, pero usted es la derecha. Señor Remírez, pero estamos aquí, faltaría más que ya usted dijera que Navarra Suma no puede estar aquí. Pero yo se lo digo porque al hilo de la Mancomunidad, su candidato, el expresidente, el señor Ayesa, decidió sentarse con todos menos con Navarra Suma a la hora de buscar relevo. Bueno, es decir, entonces usted habla entonces de que hay que sentarse y hablar, pero en la práctica se ha negado a sentarse con el 40%. Más allá de las espinillas, que le iba a dar la palabra. Entonces no hablemos de lo etéreo de sentarse. Más allá de las espinillas que tiene clavadas el señor Esparza y que yo entiendo que le duelan, hay un reto principal. Si nosotros fuimos capaces de ponernos de acuerdo para hacer una moción de censura y expulsar al partido más corrupto de Europa, que tiene más gente en la cárcel que en el Congreso, y hoy lo que tenemos enfrente es a un Partido Popular con una ultraderecha al lado, fascista, que tenemos que afrontar en unidad, esto es lo primero. Lo primero es esto. Fuimos capaces de hacer una moción de censura, vamos a ser capaces de sacar adelante una coalición que plante cara a la ultraderecha,
Y lo que se hace es resolver las cuestiones diferenciales con diálogo. Es lo que decía Jorge. Se pactan los acuerdos, pero se pactan los desacuerdos. Nosotros respetamos que el Partido Socialista nos ha ganado las elecciones, no hacerlo sería de tontos, y que él tendrá que sacar los acuerdos, los desacuerdos que tenga con nosotros, con otras formaciones políticas, sin comprometernos a nosotros, porque estaríamos haciendo un fraude respecto a la gente que nos ha votado. Por lo tanto, se pactan acuerdos, se pactan desacuerdos, pero yo le aseguro que con lo que tenemos enfrente, el TAP no va a ser un problema para constituir un gobierno. Bueno. Mire, yo, una cuestión también que ha planteado el señor Esparza hace unos momentos, que llevan 20 años ganando elecciones, ¿no? Y estamos viendo el acuerdo al que se ha llegado en Madrid entre el Partido Socialista y Podemos. Pero claro, en esta deriva que llevan desde la campaña anterior, UPN ha quedado desaparecido en el mapa político de esta comunidad. Porque claro, llevan 20 años ganando elecciones, es cierto, pero es que Navarra Suma es la confluencia de 3 formaciones políticas que en el Congreso de los Diputados están separadas: Ciudadanos, Partido Popular y UPN. 98.448 votos en la Comunidad Foral de Navarra en estas elecciones generales. Quienes hoy hemos firmado un preacuerdo de gobierno en el Estado, la suma de las dos formaciones, 138.433 votos. Es decir, una amplísima mayoría de navarros y de navarras han apostado por esta vía de entendimiento en el Estado, en España. Es decir, hay 40.000 navarros y navarras más que apoyan este gobierno que apoyan esa entelequia de Navarra Suma. Claro, y luego otra reflexión que quiero hacer aquí y dejar en esta mesa. A nivel nacional, a nivel de España, Vox ha crecido un 4,83%. En Navarra ha crecido un 0,77%. Esa diferencia de crecimiento entre la media nacional y la media y el que se ha producido en Navarra, hombre, habrá que ver dónde está esa diferencia. Y es que igual han encontrado cobijo y han encontrado otras formaciones que les representan. Bueno, que pues para votar aquí a Vox, que igual no sacamos representante, pues votamos otras formaciones. Y evidentemente al Partido Socialista, por lo menos, no. Por lo tanto, yo también quiero dejar esa reflexión. Yo entiendo que el señor Ramírez haga según qué conclusiones. Usted se puede hacer trampas al solitario. Señor Aguirre, disculpe. Que usted se puede hacer trampas al solitario como desee. Usted nos dice que hay 30.000 navarros que quieren un gobierno mejor que el de Navarra Suma. Lo que usted, por ejemplo, no ha dicho es cuántos navarros había en esas formaciones que usted ha sumado hace 7 meses y cuántos hay ahora. ¿50.000 navarros menos? ¿Y cuántos navarros No, espere, que yo le he dejado terminar. Claro, usted dice eso, pero usted no dice que Navarra Suma ha ganado en porcentaje de voto y que el Partido Socialista ha perdido porcentaje de voto. Claro, porque es muy tramposo el hablar de términos absolutos cuando todos somos conscientes de que se ha producido una merma en la participación, pero si hablamos de términos relativos, Navarra Suma ha obtenido mayor porcentaje de voto y el Partido Socialista ha obtenido peor porcentaje de voto. Tanto es así, bueno, pero yo no estoy diciendo ninguna cosa que no sea cierta, señor Aguirre. Tampoco, Sí, porque usted lo que está diciendo es ocultando que bajó la participación y ocultando que en las elecciones de abril las formaciones que usted dice que soportan al gobierno de Navarra han perdido 50.000 votos con respecto al pasado domingo. Usted de eso se lo calla y ustedes tendrán que preguntarse por qué. Antes tenían 2 escaños y ahora un escaño del Partido Socialista y otros de los señores de H. Bildu. Tendrán que preguntarse, navarros, señor Aguirre, tendrán que preguntarse han votado a las formaciones que sustentan el gobierno de Navarra. ¿Por qué de los 3 escaños que pierde el Partido Socialista en toda España, uno de ellos es en Navarra? Tendrá que preguntarse el señor Cerdán. Cuente usted todo también. Es que si alguien cuenta la información de forma sesgada es usted. Porque el señor Ramírez lo ha contado al principio y usted o no lo ha escuchado o no lo quiere escuchar. La diferencia en abril fueron 400 votos. Sí. 400 votos. Y el partido al que representa el señor Ramírez ha crecido y ha llegado a 50 y pico mil votos. Y ustedes han decrecido. Votos. Y ustedes con un gobierno progresista y liderando y la gente está tan contenta que no sé por qué les ha votado menos que más. No lo entiendo. 151.000 votos frente a los 98.000. Si sumamos a Vox, a los de Navarra Suma, 117.000. Olvídese de la tabla de salvación de sus socios. Ustedes han tenido menos votos y menos porcentaje de voto que hace 6 meses. Oye, con lo maravilloso que es el gobierno de María Chivite, lo contenta que está la gente por Navarra, que vas por la calle y la ves sonriendo a raudales con la presidencia de la Generalitat, les han votado menos. Les han votado menos. Pero menos porcentaje de voto. Menos porcentaje. Nos estamos enquistando y yo quería hacerles, antes de terminar, porque nos queda poco tiempo,
les quería lanzar una pregunta que les lanzaba al comienzo del programa. ¿Podemos estar tranquilos con este preacuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Unidas Podemos? ¿Podemos estar tranquilos de que no habrá unas terceras elecciones o no? ¿O cuáles son las sensaciones? Hombre, a la vista de cómo está la realidad política y de que lo que es imposible en 6 meses, en 36 horas al parecer lo es y se escenifica de una manera teatralizada, pero no se va a la concisión de las cuestiones, pues bueno, pues la verdad que el Estado español en 4 años, 4 elecciones, pues no sería difícil pensar que pueda haber otras. No obstante, nosotros entendemos que estamos ante una oportunidad y vamos a verlo de esa manera. Estamos ante una oportunidad por la cual se pueden articular unas mayorías para resolver los problemas que tiene el Estado en cuanto a la estructuración de las naciones que tiene dentro. Se puede democratizar el Estado, se puede mejorar los servicios y los derechos sociales, se puede avanzar en la institución y en el progreso de una sociedad pues, más moderna. Y en ese sentido hay que quitarse muchos complejos y muchas caretas y diferenciar la derecha de la izquierda y la democracia del franquismo y actuar sin complejos. ¿Serán capaces Podemos y el Partido Socialista? Pues lo veremos. ¿Y ustedes? Eso suena un poco lo que está diciendo la abstención, ¿o no? Nosotros lo que estamos diciendo es muy claro, y es que queremos contenidos, que queremos democratizar, queremos democracia, queremos libertad, queremos progreso, queremos una sociedad más justa, y en ese sentido es imprescindible romper con el pasado del franquismo, estructurar el Estado en una clave democrática, permitir y respetar el derecho a decidir que tenemos los hombres y mujeres que formamos comunidades propias, como por ejemplo los navarros y las navarras, y por lo tanto hacer una apuesta por modernizar un Estado y hacer que salga de ese estado de crisis permanente que le ha llevado a tener 4 elecciones en los 4 últimos años. ¿Tendremos o no gobierno? Bueno, a mí sinceramente me parece muy gracioso porque el señor Ramírez empieza a hablar de que ellos quieren mayores servicios sociales, una sociedad más justa, más democrática. Eso sí, sale su líder y los 2 únicos requisitos que pone es que los presos a la calle y que podamos votar un derecho a autodeterminación. Es decir, los servicios sociales a H. Bildu no le importan absolutamente nada. Entonces, ¿yo creo que podemos estar tranquilos? Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque hemos hablado de exportar el modelo navarro al ámbito nacional y si el Partido Socialista a nivel nacional va a hacer las cesiones en cuanto a acuerdo programático que el Partido Socialista de Navarra ha hecho Navarra, y antes el señor Aguirre me decía cuáles, bueno, pues decir, que el país no sea un modelo, el IRPF de las madres, la reforma del mapa local, el decreto del euskera, la ley de símbolos, es decir, podemos enumerar todas aquellas cuestiones a las que el Partido Socialista ha renunciado por la presidencia, y yo creo que serían mucho más honestos decirlo, oye, pues mira, nos interesaba la presidencia y nos hemos dejado en el camino muchas más cosas de las que pretendíamos en un primer momento, pero si este es el ánimo con el que el Partido Socialista encara la negociación con Unidas Podemos a nivel estatal, creo que los españoles tenemos que preocuparnos. Señor Aguirre, ¿hay gobierno entonces o no? Bueno, podemos estar tranquilos, nos preguntan. Pero ustedes se muestran confiados en que van a contar con los apoyos necesarios o no. Esto no viene por arte de Berli-Berloque, queda mucho trabajo por hacer, quedan muchas cuestiones a para trabajar. Para el 9 de diciembre tiene que estar el tema... No, desde luego, tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos tienen la responsabilidad de trabajar para que esto llegue adelante. Es un buen signo que tengamos enseguida un preacuerdo, que, repito, es un preacuerdo que terminará de trabajarse, y yo creo que cuando el señor Esparza le recrimina tantas cosas que ha cedido al Partido Socialista, todos hemos cedido para estar en esta situación en Navarra, que es una situación en la que plantamos cara a ustedes, les plantamos cara como alternativa. Ceder todos es lo más importante que hay que hacer si queremos una política que asuma los retos del siglo XXI. Bueno, por nuestra parte estamos muy tranquilos que el gobierno de España esté en manos de Pedro Sánchez y esté en manos del Partido Socialista Obrero Español. Hemos visto durante los 40 años de democracia, por mucho que el señor Ramírez pretenda dejar aquí el mensaje de que no ha habido democracia, de que necesitamos más democracia, oye, pues aquí estamos todos, podemos estar todos presentes precisamente por un Estado democrático y social que nos ha permitido vivir los 40 años de mayor libertad que ha tenido este país durante su historia, ¿no? Salvo pues, el episodio dantesco que ETA trajo durante muchísimos años, pero aún así pues, las libertades estaban garantizadas. Y no podemos olvidar que la mayoría de los avances sociales que se han producido en este país vienen de la mano del Partido Socialista. Avances en matrimonio
entre personas del mismo sexo, la igualdad la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, la educación pública, el incremento del salario mínimo interprofesional, cómo se ha producido esta legislatura. Por lo tanto, vemos que cuando el Partido Socialista gobierna, los derechos sociales de los españoles son una garantía y, por lo tanto, que el gobierno de España esté en manos de Pedro Sánchez y del Partido Socialista solo puede dar tranquilidad. ¿Te convencen o no? Sí, fíjate, yo le iba a decir que el problema desde nuestro punto de vista no es el Partido Socialista ni es Pedro Sánchez. Yo no temo por eso, temo por las cesiones que tenga que llevar a cabo para seguir aumentando el número de votos necesarios para ser presidente, y lo que decíamos, que tenga que contar con el voto favorable de Arnaldo Otegi, que ha pedido los presos en la cárcel, que ha pedido en la calle, con el voto favorable de quien hoy está en la cárcel por un referéndum ilegal. Ese es el problema. Ustedes hicieron presidente a un presidente, valga la redundancia, que hablaba catalán en la intimidad. Pero si a mí me encanta que la gente hable catalán, no en la intimidad. Públicamente, sí me encanta. Y que ha pactado con nacionalistas. Si eso no es ningún problema, señor Aguirre. Eso no es ningún problema, que la gente hable lo que le apetezca. El problema es que no gobiernan y que no tienen el poder. Ese es el problema que tienen ustedes. Que nos tenemos que ir. Les agradezco de verdad, una vez más, el fair play que tienen cuando se sientan en la mesa de Navarra en abierto. De verdad, nos vemos en otra próxima ocasión. Gracias. Nosotros nos vamos ya el próximo miércoles más. Que pasen una feliz semana.